no suena en otros lugares del dial. Suena en Misterios al Anochecer. Amigos, en esta ocasión estamos con Freddy Alexis desde Chile. Hemos estado anteriormente también con él, y para quienes están escuchando desde el inicio del programa, en la edición Lima Sur, por supuesto que han asistido a lo que nos ha contado Carlos Gabriel Fernández desde Galicia, España, sobre la fecha que ha sido pues el día de ayer, que eso lo estamos escuchando un domingo 14 para Lima Sur, el día de ayer 13 de mayo, ¿no? Que se celebra pues la festividad de la Virgen de Fátima, que más allá de cuestiones puramente del dogma católico o de la creencia, pues esconde distintos enigmas. Ya Carlos Gabriel nos dio un punto de vista desde, digamos, los testimonios originales, como le llaman el Fátima I, ¿no? Antes de que prácticamente se reescribieran muchas cosas, cuando ya Sor Lucía se convirtió en Sor Lucía, ¿no? Lucía dos Santos pasó a ser monja y todo eso. Y justamente aquí quien dice ajá es ni más ni menos, como digo, que Freddy Alexis desde Chile, quien nos va a contar su punto de vista sobre este enigmático, bueno, no suceso, sino conjunto de sucesos que configuran, vamos a llamarlo así, el caso Fátima. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Hola, Fernando, muchas gracias por la invitación. Y es efectivo, el caso de la Virgen de Fátima culmina el día de hoy siendo uno de los casos emblemáticos del misterio para cualquier investigador del área ufológica, del área religiosa, lo que sea, ya que en el caso Fátima se combinan muchos factores que finalmente convierten esta historia en algo bastante más alejado de lo que finalmente termina siendo como un relato religioso. No hay en el Fátima 1 o en el Fátima 0, como quieras llamarlo, ningún viso de religiosidad, muy por el contrario, hay un evento en la beta más pura de lo forteano. Así es, exactamente, desde la forma en la cual los tres pastorcitos, como se les conoce popularmente, describen a ese personaje, bueno, le denominan la señora, pero de todas maneras una señora muy singular, sobre todo en la vestimenta, en lo que llevaba entre manos, ¿no? Una especie de luminosidad o bola luminosa, y en que era calva, no tenía los largos cabellos con los que nos representan en las efigies y pinturas a la Virgen María, ¿no? Bastante curiosa su apariencia. Claro, lo que ocurre, Fernando, ahí es que hay un tema que tiene que ver con la reinterpretación religiosa que le da la Iglesia. Porque lo que nos llega a nosotros tantos años después es el relato tinturado por las manos de la propia Iglesia Católica. No hemos tenido acceso al relato primigenio. El profesor Joaquín Fernández y Fina da Armada, estos portugueses de la Universidad de Oporto, que investigan el caso muy a profundidad, ellos tuvieron la oportunidad de llegar a los escritos originales respecto al caso Fátima, y hay detalles muy curiosos. Por ejemplo, ¿cuáles serían especialmente, digamos, intrigantes dentro de todos los que ha de haber? En el caso de la danza del sol, en algún momento los asistentes a este evento tenían las ropas mojadas, porque, dato súper importante, que este caso de Fátima se da siempre entre lluvias, calor, los elementos muy presentes en lo que es la manifestación de Fátima, y al paso de una bola luminosa, la ropa se les seca como por arte de magia. De acuerdo al profesor Fernández, muchos testigos hablaron de una especie de zumbido como de abejas y de una vibración en el aire. Ajá. De acuerdo a esa investigación, probablemente lo que logra secar la ropa de estos testigos es microondas que circularon durante el avistamiento de Fátima en una frecuencia muy particular, y esta misma frecuencia muy particular es
la que pone a todos los meditadores, por ejemplo, a los consumidores de plantas enteógenas, en el estado cerebral teta. Ajá. Que es de un máximo de aceleración neuronal. Por tanto, se cree que estos mismos elementos fueron impulsores de un clásico avistamiento en un estado no ordinario de conciencia, en el que los testigos acceden a una capa de la realidad extendida, en donde obviamente se les presenta un fenómeno que ellos de manera indeterminada captan y del cual solamente reciben algunos trazos. Hay algo en el relato de los tres pastores que nunca se ha tomado muy en cuenta, y es que ellos vieron una mujer distinta a cada uno de ellos. La dama que ellos relatan haber visto no es igual. A ver, ese detalle me interesa porque antes no lo había escuchado. Mira, uno de los pastorcitos dice haber visto una dama muy pequeña de tamaño, ya, con un traje como acolchado tipo astronauta y con un tocado en la cabeza que era muy parecido al de los astronautas, y tenía un gif en las manos. El gif es, y aquí vamos a caer en algo que es muy recurrente, sobre todo en mi libro El Gran Otro, yo lo relato en varias oportunidades, que hay estos getu que son regalos que traen los duendes en las manos, que son unas bolas luminosas. No se me había ocurrido esa analogía. Y estas bolas luminosas están presentes en la historia completa de la colonia y la conquista latinoamericana al respecto de estas apariciones fabulosas. Por ejemplo, a ver, ya que hemos tocado ese punto que a mí me resulta fascinante, por ejemplo, algún caso que tú recuerdes, o algunos, incluso me atrevo a decirlo, algunos en plural, de la época de la conquista española y por ende evangelización, y que quién sabe si estos casos ayudaron a la propia implantación del cristianismo en estas tierras, ¿no? A ver, cuéntate, aunque sea un par salpicaditos así para... En 1552, muy al sur de Chile, en un lugar que se llama Lota, hubo una batalla entre españoles y el pueblo nativo que existía en ese lugar, que eran los mapuche. Ya. En el fragor de la batalla cae un rayo desde el cielo, y desde el rayo surge una figura femenina. Esta figura femenina en algún momento de la batalla termina arrojándole arena a los ojos a los mapuches, y les dice: no combatáis al español, dedicaos a servirle. Se retira esta figura luminosa femenina, que queda sobre un árbol llamado boldo. Termina siendo la aparición de la Virgen del Boldo, y los españoles capturan a algunos de los mapuches que quedaron ahí. Muchos de ellos quedaron afectados de los ojos con esta arena extraña que les tira esta mujer, y cuando llevan a los mapuches dentro de la iglesia de Lota, ven una figura de la Virgen María. Ya. Y cáspita. Los mapuches identifican a la mujer luminosa, resplandeciente, con algo en las manos, la identifican como la mujer de los cuadros, como la Virgen María. Con eso me imagino que conversión inmediata. Conversión inmediata, absolutamente. De hecho, todos estos temas que tienen que ver con las apariciones marianas, de acuerdo a mi particular punto de vista, yo no quiero con esto imponerle verdades a nadie, tienen que ver también con un fenómeno de carácter ectónico, un fenómeno de carácter elemental, muy probablemente ligado a los elementos. Cada vez que aparece la Virgen María hay lluvia, cada vez que aparece la Virgen María hay fuego. Exacto. Cada vez que aparece la Virgen María es cerca de un curso de agua. Entonces siempre están presentes los elementos. Por lo tanto, mi querido Fernando, yo creo que aquí en este momento estamos frente a un fenómeno muy elemental, muy primitivo, y que podríamos hacer un paralelo con la inteligencia artificial, que
de pronto lo que ocurre es que este fenómeno es tan antiguo y está tan atrás en el tiempo, que es un fenómeno que no logramos comprender, porque es un fenómeno que podría ser una inteligencia natural primitiva, porque se mueve solamente a nivel de los elementos, y nosotros somos la representación de una inteligencia natural avanzada. Por tanto, estamos tan lejos en el tiempo de este tipo de fenómenos que para nosotros son distorsiones, son ruidos, son luces, son cosas que apenas alcanzamos a percibir y que dentro de nuestro contexto sociocultural les damos un significado, los vestimos de algo conocido y los hacemos comprensibles para nuestra naturaleza humana. En otras palabras, sería, vamos a decirlo así, desde una óptica incluso panteísta, sería como una especie de Dios primigenio que habita en todas las cosas, y de cuando en cuando, después de habernos estado observando en el silencio, se nos muestra de distintas maneras, ¿no? Quién sabe con qué fin, con el fin de conocernos más, con el fin de darnos una asustada, una reprensión o un premio. La verdad ni siquiera lo personalizaría, porque en el fondo puede ser la expresión, ¿cierto?, de una inteligencia primitiva antigua, natural, que se mueve de tal manera dentro de los elementos que provoca todas las incomodidades habidas y por haber para los ufólogos y para los investigadores de las apariciones marianas. De hecho, no tendría nada que ver con la Virgen. Sin embargo, hay vínculos con Inanna, con Ishtar, con todas las figuras femeninas que aparecen dentro de la historia de la humanidad. Recordemos también que los platónicos hablaban de el anima mundi, así es, que es el alma del mundo, y esta alma del mundo es una especie de registro tal cual, como dice Patrick Harpur, la realidad daimónica podría presentarse frente a nosotros de alguna manera, en la que juega con estos arquetipos, juega con nuestra imaginería que está contenida en el inconsciente colectivo, y nos regala este tipo de eventos, este tipo de imágenes que nosotros vamos interpretando de acuerdo a nuestro contexto histórico-cultural. Es un fenómeno que se ha repetido durante toda la historia de la humanidad, pero que el ser humano, a medida que ha ido evolucionando, lo ha ido interpretando de manera distinta. Así es. Y la cuestión sería, se trata de una, vamos a ponerle ya así, ¿no?, para simplificar, de una entidad, bueno, has hablado de una inteligencia primitiva o primigenia, como se le quiera ver, pero es una entidad que es autoconsciente, o sea que digamos, tiene conciencia de sí mismo, digamos, o misma, como una especie de Dios, algo así, o simplemente actúa, digamos, a chispazos, por decirlo de alguna manera. Al parecer no tiene ningún tipo de intencionalidad con nosotros. Al parecer actúa de manera aleatoria, espontánea, y aleatoria. Y es ahí también donde tú puedes encontrar la alta extrañeza de los encuentros ovnis y el absurdo. Incluso, sin ir más lejos, cuando tú hablas de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, tú hablas de un fenómeno que tiene un origen muy anterior, ya que en el Tepeyac, que es el lugar donde se apareció la Virgen de Guadalupe, muchos años antes los indígenas hablaban de Tonatzin. Tonatzin, que era una deidad femenina que aparecía en ese mismo lugar. Entonces también hay un traslado cultural. Obviamente, cuando Juan Diego llega donde el cura le cuenta esta historia, y por un religioso de la época que era la Virgen, no puede ser otra cosa. Pero algo que también llama la atención es, por ejemplo, el caso que tú has contado del sur de Chile, el discurso, ¿no? Si se trata de una entidad que tiene, digamos, una actitud aleatoria, no persigue, digamos, nada en específico. Yo también he escuchado algún caso aquí en Perú, cómo es que en ciertas ocasiones pareciera que buscase algún tipo claro, un poco de algo, digamos, conversión o modificación de los
por ejemplo, en una guerra o en una disputa, como que favorecer un bando exactamente, como que cambiar el curso de los acontecimientos y a veces incluso con repercusiones de siglos, como en este caso, ¿no? En las conversiones al cristianismo en lo que ahora llamamos América. ¿Cómo es que esto, no? Porque, por ejemplo, me hace recordar un caso que yo escuché, bueno, lo que ahora es la ciudad de Lima, pero en un área que en ese entonces era de las afueras, que se llama San Juan de Amancaes, del distrito del Rímac, y de pronto ahí se construyó una iglesia que hasta ahora medio existe, creo que está ya muy dañada, y entonces unos dicen una niña, otros dicen una joven, se encuentra pues con un personaje, ¿no? Y el personaje le habla, le dice una serie de cosas interesantes y ella no sabía quién era, pero cuando está regresando, algo parecido a lo que has mencionado, ve una imagen de Jesús, ¿no? Al parecer era una niña en todo caso que no era española, era probablemente indígena, y lo reconoce como esa persona que se encontró ahí en medio de la pampa de Amancaes, ¿no? Y obviamente se produce todo el gentío, construyen la iglesia, conversiones y todo, y así muchas otras historias, ¿no? Y uno se pregunta qué es lo que está buscando. Por eso es que hay algunos que dicen que persiguen este tipo de apariciones, sea cual sea su naturaleza, pareciera que acrecentar la fe del ser humano, no sé, y eso son irse por otros cauces, pero es que a veces pareciera que efectivamente buscan cosas bien concretas, ¿no? Claro, es que tienes que tomar en cuenta también que probablemente debido a la alta extrañeza de estos eventos, un grupo humano de una cultura un poco más avanzada puede darle mayores significados. También, claro. Y de hecho ahí tú tienes que los indígenas, digamos, que estaban en esa parte de México, que adoraban a Tonantzin en el Cerro Tepeyac, lo venían haciendo desde hace miles de años. Sin embargo, cuando ya se le aparece a Juan Diego, y Juan Diego llega a donde el padre que finalmente certifica que es la Virgen, esto ocurre ya cuando los españoles estaban instalados en México. Eso también. Entonces los mexicanos, obviamente, teniendo o sea, digamos, los españoles teniendo un acervo cultural distinto, con un manejo del lenguaje distinto, instalaron el discurso cristiano en una aparición que no tenía nada de cristiano, que era pagana. Como lo hicieron cuando recién creció la Iglesia Católica, que adoptaron muchas festividades paganas para ganar adeptos en el mundo pagano. También. Así es, interesante. Sí, es justamente, no sé por qué, pero me he acordado cuando has dicho lo de adoptar festividades paganas y también apariencias paganas, ¿no? Como en el caso de las imágenes de la Virgen y el Niño, sobre todo del arte románico, que de eso hablábamos también con el amigo Carlos Gabriel, tan parecidas incluso en la posición, en la mirada y todo, a las imágenes de Isis y Horus, ¿no? Hasta en el color en algunos casos. Pero ahí tú tienes otro personaje egipcio que muere y resucita al tercer día. También, lo mismo, claro, que Jesús. Entonces, hay muchas cosas que uno puede rescatar de la tradición religiosa, y que probablemente fueron eventos extraordinarios reinterpretados bajo la óptica conveniente del momento. No, yo de lo otro que me estaba acordando es de un episodio, bueno, un pasaje bíblico en el que el apóstol Pablo pues está entre los griegos, va al Areópago y les comenta sobre que ellos creían en el Dios desconocido y lo identifica con Jesús, ¿no? Con Jesús como hijo de Dios, y entonces es como que muchos dicen, ah, caramba, entonces ese es el que yo estaba buscando, y de ahí pues bueno, ¿no? Todo lo que sigue es algo así como lo que, no sé, me ha surgido el paralelo en la mente y no lo quise dejar pasar, como esto, ¿no? Una cultura que viene con distintos significados y de pronto otra cultura que pues por las circunstancias de lo que fuera está un tanto receptiva a nuevas ideas, y de pronto pues dicen, bueno, eso que tú has visto, y yo te voy a decir lo que es, resulta que es la Virgen María, y
Exacto, ¿no? Y la persona que no tenía ninguna respuesta y de pronto le das una, dice, bueno, sí podría ser, ¿no? Yo no sé qué es Virgen María, pero es una respuesta aceptable y al final trasciende en el tiempo, ¿no? Por supuesto, y que de aquí a 100, 200 años más se puede transformar en quizá otra cosa. Pero insisto, yo creo que la persistencia del fenómeno es algo a lo que debemos acostumbrarnos. Sin embargo, los significados implícitos en el fenómeno son lo que debiésemos analizar con mayor profundidad. Porque una gran parte de los fenómenos que nosotros llamamos inexplicables o forteanos tiene que ver con el testigo y cómo filtra el testigo la experiencia. Y en el caso de Fátima también hay un filtrado de los eventos por parte de la óptica de los pastorcitos, por parte de la óptica de los que asistieron a la danza del sol y por parte también de los investigadores que le han hincado el diente al caso Fátima, que más parece un caso de raíz ufológica que un caso de raíz religiosa. Sí, tiene toda la pinta por los elementos que ya mencionaste. Y algunos otros también, como conversábamos con Carlos Gabriel, ya que él está residiendo tantos años, ya es un gallego de corazón, porque él de origen es argentino, pero ya pues está totalmente dedicado a Galicia. Y él, yo le comenté algo que había leído en una revista especializada en estos temas hace muchísimos años, y él me dio efectivamente la razón, que en la zona de Galicia, de Portugal, del norte de España, primero que hay mucho el asunto de las referencias, tanto hoy, que es lo más extraño, como desde las culturas precristianas, a estas conocidas como las damas blancas, ¿no? Y en segundo lugar, hay testimonios, que esto es lo que leí en aquella revista, concretamente en Año Cero, testimonios no tan antiguos de personas que han estado, pues, sobre todo en áreas rurales y han observado figuras humanoides voladoras, en algunos casos de apariencia marcadamente femenina, y obviamente ahí las opiniones están divididas, ¿no? Las interpretaciones, porque están los que dicen, acabo de ver un alien, un extraterrestre sobrevolándome y no sé qué querrá, ¿no? Y otros dicen, acabo de ver a la Virgen volando sobre mi cabeza, es una aparición de origen espiritual, no sé, me invita a una mayor religiosidad, etcétera. Entonces, quiere decir que en esos lugares este fenómeno está presente desde hace mucho tiempo y no varía tanto en apariencia quizás, sino en interpretación, ¿no? Desde una dama blanca hasta un humanoide volador, pasando por la Virgen María y otros. Y esta dama blanca, recuerda que para las hadas había también una reina de las hadas que era una gran dama blanca. Entonces, ¿estaremos hablando del mismo personaje? Podría ser que sí. Y este mismo personaje pudiese ser perfectamente una representación del alma del mundo, o pudiese ser también, quieranlo o no, también puede ser algún tipo de entidad perteneciente claramente a la realidad daimónica también. Sí, justamente en el caso me hace recordar el tema de la hipótesis Gaia, ¿no? De que este planeta en realidad nosotros lo vemos desde una óptica marcada por el materialismo de estos últimos 2 siglos, de la llamada ilustración en adelante, ¿no? Que es como que, una piedra es una piedra, es un material a ser investigado, cabo en mi patio, total, no estoy más que haciendo espacio en medio de la tierra inerte, pero en realidad estamos viviendo sobre un organismo vivo, ¿no? O sea, desde este punto de vista, o sea, no en el sentido de que haya microorganismos y todo tipo de bichos y por todos lados que ni te imaginas, sino que como un conjunto, el planeta Tierra y probablemente otros serían entidades vivas, no sé si autoconscientes, pero tienen sus maneras de manifestarse. Y quizá en esto las antiguas culturas no estarían tan descaminadas cuando dicen cosas o decían cosas como que pues implorarle a la tierra cuando había un terremoto, cuando había algún tipo de desastre, porque lo identificaban como una especie de manifestación de ese cuerpo que estaba quizá incómodo o rechazando algún acto humano que le hería, ¿no? Entonces, quién sabe, podría ser también. Por supuesto.
claro, y además que también hay que ampliar un poco el espectro para poder buscar la real solución o el real origen de este tipo de fenómeno. Algunos lo interpretan como apariciones marianas, otros lo pueden interpretar como ovnis, otros lo pueden interpretar como quieran. Sin embargo, hay una sola cosa que entronca o que une estas distintas interpretaciones, que quienes le dan el significado son personas, seres humanos, y que probablemente han enfrentado por única vez en la vida algo que va más allá de su comprensión. Eso es cierto. Y otra cosa también, la importancia, y esto se ve en Fátima, y también lo hablé con Carlos Gabriel, estoy seguro que estarás plenamente de acuerdo a la importancia, y asimismo la dificultad de llegar, sobre todo cuando ha pasado tiempo, al testimonio original, porque aunque te encuentres con el testigo mismo, pero te lo encuentras pues 20, 30 años después, a ver, nosotros, y a mí me ha pasado, pues yo he tenido siempre la costumbre de escribir diarios, y a cualquiera, ¿no? Los temas de falsa memoria, rellenar los huecos que poco a poco va generando el paso del tiempo, y uno dice, bueno, yo recuerdo que de repente con mis amigos realicé tal viaje y ocurrió cierta situación anómala, extraña, la voy a registrar en mi diario. Pasan 20 años, 10 años, 30 años o tan solo 2 años y tú, bueno, yo recuerdo que vi esa luz, danzó en el cielo, pero lo que tú tienes registrado del día siguiente o de ese mismo momento es distinto. Y te quedas con un baldazo de agua fría porque dices, es que me estoy engañando a mí mismo. No, es que es un proceso muy natural de la mente humana, y así lo mismo un testigo, si no lo agarras en fresco, por decirlo así, sino 20, 30 años después, quizá te esté contando una cosa totalmente distinta, y no por mentir, sino porque él mismo cree que así fue. Hay un proceso mental que tiende a rellenar esos espacios. Exacto, y los rellena ni más ni menos que con elementos de la cultura del individuo, de las influencias externas, y hasta de la propia historia personal, ¿no? Y es ahí donde lamentablemente, como te digo, se pierde la línea original de lo que ha sucedido. Entonces, como tú bien dices, claro, al testigo hay que agarrarlo en caliente, hay que entrevistarlo prácticamente apenas sucedido el hecho. Y lo que es difícil, porque finalmente los investigadores siempre logran tinturar de sus propios prejuicios los casos que investigan. Eso es cierto. Por ejemplo, los testigos que dicen, bueno, yo vi a un ser antropomorfo que tenía ciertas características, tenía la cabeza grande, era calvo, no sé, una cosa así, y ya la persona, el investigador, está escribiendo, dice que vio no un ser antropomorfo, sino te ponen un humanoide, ya con la carga que tiene eso ahora, ¿no? Un humanoide, macrocéfalo, probablemente de piel grisácea, se asemejaba a lo que comúnmente le llaman grises. Entonces ya le está poniendo de la suya y ya está condicionando al receptor de esa información a que se vaya por la vertiente que él defiende, y probablemente ni siquiera lo haga con intención malévola, ¿no? Con intención desinformadora, sino que pues le sale en automático. Exacto. Exacto, Fernando, es más o menos la mecánica en la que suceden estas cosas, y es donde justamente el investigador encuentra los mayores misterios, tratando de develar el porqué de estas interpretaciones, estos significados que, sin embargo, pese al tratamiento más objetivo que trate de darle, termina teniendo el factor humano tinturando todos los detalles del caso. Así es, hasta cierto punto es algo inevitable por natural, ¿no? Pero bueno, sí. Freddy, y coméntanos, ¿en qué nuevas investigaciones estás por estas fechas en las que has vuelto a Chile? ¿Estás embarcado en algún nuevo proyecto relacionado a lo ufológico o al campo que fuese dentro del misterio? Bueno, sí, principalmente estoy trabajando en la producción de los eventos relacionados con el lanzamiento del libro OVNIs desde Chile, de los autores Rodrigo Bravo, Rodrigo Fuensalida y Marcelo Moya. Estoy viendo toda la parte operativa de lo que es la producción audiovisual de eso. Y además, bueno, como siempre, aquí a la espera de que salga a la venta el libro Visiones, sobre los fenómenos relacionados con las apariciones marianas,
Y también te comento que ya tengo listo en edición un nuevo libro al respecto del fenómeno UAP, que se llama UAP, una anomalía gubernamental. Interesantísimo, entonces. Y ya que has mencionado dos palabras que han despertado en mí los recuerdos: OVNI y por otro lado Chile. Lamentablemente hace unos días, bueno, me enteré por tus redes del fallecimiento de quien fuera conductor de esa magnífica, y diría yo, irrepetible serie en realidad una serie documental, ¿no?, que lleva ese nombre, OVNI, que tenía también un soundtrack, si se le quiere llamar así, excelente, ¿no? Te ponía a brincar ahí, por más que, no sé, ahí lo pueden encontrar incluso en YouTube como OVNI, el tecnodisco del milenio o algo así. Muy Eurotrans de los 90. Muy fin de los 90, exacto. Bueno, la noticia triste es el fallecimiento de Patricio Bañados, justamente, y él pues fue el gran conductor, el inmejorable conductor que tuvo pues la serie OVNI, ¿no? Acá en Perú, en los países donde llegó por la cadena Infinito o por la señal internacional de Televisión Nacional de Chile en esos tiempos 99, 2000, lo conocemos por eso, aunque por ahí yo me enteré que él, en realidad, y esto es curiosísimo, en una entrevista dijo que él lo hizo como un trabajo, ¿no?, evidentemente, pero que él no creía en el fenómeno OVNI. Pero ahí se ve el profesionalismo, ¿no? Porque en realidad cuando tú le escuchas lo ves como un auténtico investigador, y así ha quedado para los que no conocemos su carrera en Chile, que tengo entendido que también era locutor de radio y tenía pues... Sí, bueno, era un tipo conocidísimo, trabajó hasta en la BBC de Londres. Wow. Y es efectivo, él era un periodista profesional, a él le ofrecieron conducir el programa OVNI, pero como un trabajo, y obviamente él hizo lo que él sabía hacer, trabajar como un profesional sin tener ningún vínculo con el tema OVNI. Él fue incluso un puntal dentro de la producción del programa y colaboró con todo su conocimiento periodístico para lograr hacer de este programa lo que es hasta el día de hoy prácticamente un programa de culto. Exacto, es un referente a nivel de más allá de Hispanoamérica, me atrevería a decirlo. Conocen amigos de España, o sea, realmente nunca viene mal volver a ver los capítulos de OVNI, y yo los invito a que los busquen en YouTube. Está así como OVNI TVN, ¿no? O sea, Televisión Nacional de Chile, las siglas. Y están todos los capítulos. Ahí, por ejemplo, sale un jovencísimo Claudio Pastén, sale el caso, que en realidad son dos capítulos, de la Isla Friendship. Uno era Isla Friendship, creo que el otro era Regreso a Friendship, o algo así era el título, creo recordar. Está, pues, por supuesto, no podía ser de otra manera, el caso del Cabo Valdés y otros tantos más de Chile, evidentemente, pero también es uno de los países que tiene la casuística ufológica más rica, junto con Perú. Dicen que son como un top 5, leí alguna vez, de los países donde había más avistamientos OVNI y cuestiones relacionadas, y entre esos 5 estaban Perú y Chile entre el cuarto y quinto puesto, ¿no? Por supuesto, después de los clásicos Estados Unidos, Rusia y alguno más seguro de los del por ahí, ¿no? Del primer mundo, que le llaman. Pero sí, es muy, muy interesante repasar esos capítulos. Y ya que hemos tocado este tema, ¿no?, te voy a tener ahí un ratito más, porque quiero que también me des tu opinión sobre este asunto de la Isla Friendship, ¿no? La Isla Amistad, solo que te lo ponen en inglés, los supuestos extraterrestres que iban a bordo de un yate, el Mytilus 2, creo que era, si no me equivoco, nombre de molusco, pero así se vinieron de otro mundo a ponerle nombre de Lapa o de Choro a su nave, ¿no? Pero coméntanos un poco qué opinas sobre este caso de Friendship. Mira, la verdad, yo siento, y esto te lo voy a decir desde la vereda de lo irracional, prácticamente, desde la vereda de las tripas, que el tema Friendship, el caso Friendship, no tiene mucho vínculo con, por lo menos para mí, no tiene mucho vínculo con lo ufológico. Para mí es un tema psicosocial. Ya es como
es como una suerte de mito, como, no sé, como la isla de Avalón, como estos mitos europeos que hablaban sobre estos lugares fantásticos, que es sudamericano, que es nuestro. Ahora, hay algo que tú diste en el clavo cuando lo dijiste, y es que, si bien es cierto, hay lugares clásicos para el tema OVNI, como Estados Unidos, como Rusia, como Alemania. Creo que no es menor el hecho de que Perú y Chile presentan altos niveles de casuística OVNI. Exacto. Y uno empieza a preguntarse, ¿cuál será el motivo? El motivo es muy simple. El motivo es que recordemos que los que ponen los límites a los países son los políticos. Exacto. Por tanto, probablemente para el fenómeno OVNI, toda esta zona geográfica es una sola. Así es. Y que además es una zona que guarda demasiadas peculiaridades dentro de lo cultural, dentro de lo histórico, sí. Y en realidad, si lo vamos a poner desde un punto de vista plenamente geográfico, es una continuidad. O sea, los Andes, donde ha habido casos, pues, de contactismo inclusive, ¿no? Como lo de Vlado Capetanovic en la zona de Ancash, en plena Cordillera Blanca, que se le llama al norte de Lima, al noreste de Lima. Son los mismos Andes que recorren también, pues, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia, y en el caso de, bueno, en Chile también ha habido, pues, cuestiones ufológicas en zona andina, y por qué no decirlo también, el desierto costero del Perú, donde están zonas como Chilca, como Nazca, como la costa arequipeña, es también donde está el desierto de Atacama, donde, aunque no me gusta ser autorreferente, pero hasta yo mismo tuve una experiencia ufológica en alguna oportunidad, y mucha gente, y es la misma continuidad. Entonces, como bien dices, para esos fenómenos no existe el límite de la región tal o del país tal, así que sí, pues, claro, o sea, algún interés tiene. Que digan, vamos a ir a Perú, vamos a ir a Chile, no sé, quizás para este fenómeno todo es un continuo. Sí, así es, y algún, bueno, este tipo de inteligencia, por algún motivo, como tú dices, también quizá relacionado a lo telúrico o etcétera, que ocurre en otros casos, como en los de las apariciones marianas, pues también algo encontrarán en esta zona que, a nivel de placas continentales y de otras cuestiones más propias del planeta, quizá resulte por eso igualmente movida para ya no solo para el mundo material, sino para la propia anima mundi, para el propio alma del mundo, ¿no? No lo podría haber dicho mejor que tú. Exacto, bueno, muchas gracias. Como aquellos lugares que, por ejemplo, antes le ponían a determinadas fallas geológicas o cráteres la sabiduría popular de siglos anteriores, ¿no? Como bocas del diablo, bocas del infierno, porque pasaban cosas raras, etcétera. Y quizás que verdaderamente son como, vamos a decirlo así, suponiendo nuevamente que el mundo fuese una entidad viva, es como las cicatrices o esas áreas dolorosas, punzantes que uno tiene y que de cuando en cuando le provoca tocar, ¿no? Porque le incomodan. ¿Quién sabe, no? Ya quizá antropomorfizando demasiado al mundo, pero sería un equivalente si lo tomamos como un ente vivo, ¿no? Por supuesto, y creo yo que esa antropomorfización no es mala. Al contrario, es buena porque finalmente podemos tener un marco de referencia entre los fenómenos que rodean el mundo y nosotros mismos. Exactamente. Y bueno, algo que has mencionado hace tan solo unos minutos es lo de tu nuevo libro. A ver, coméntanos un poco de qué va, porque ese título me ha quedado rebotando en la mente. ¿El de los UAP? El de los UAP, exactamente. Mira, lo que ocurre es que para mí todo esto que está sucediendo del cambio de OVNI a UAP, del cambio de objeto volador no identificado a fenómeno aéreo anómalo, es una narrativa que está más que todo apuntando a seguir convirtiendo a los OVNI en una tapadera para que el gobierno norteamericano siga desarrollando armas.
con la excusa del enemigo superior. Y aparte que también parece que les agrada mucho montar experimentaciones sociológicas con la gente para ver las reacciones, porque de pronto surgió todo este ruido mediático de estos objetos esféricos que se veían, mira, están en el este de Estados Unidos, ahora están en Canadá, de pronto nadie sabe cómo, pero vio uno sobre Colombia, sobre Rumanía, sobre China, sobre Japón, sobre todo, ¿no? Entonces, y así como vinieron, se fueron, pasaron 2, 3 semanas, 4 probablemente, y después ya no veíamos misteriosos globos volantes no identificados sobre zonas, sobre todo complicadas geopolíticamente, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con las aseveraciones de que habían derribado uno de estos objetos? Y finalmente toda esa trama llegó a nada, absolutamente a nada. Estamos en el mismo punto cero que estábamos el año 47. Exacto. Por eso yo digo, parafraseando a un buen amigo, yo no sé si ellos nos quieren hacer, nos hacen o nos están viendo a la cara, ¿no? Porque, o sea, es como que tú dices, ¿qué fue esto? O sea, distracción por lo que estaban en un momento de posible enfrentamiento bélico entre el tema de Rusia y todo, o es que no pierden ocasión de experimentar para ver cómo reacciona la gente ante una posible, entre comillas, invasión extraterrestre o apariciones anómalas, no sé, no. Exacto. Y fíjate, es tan raro esto del fenómeno ovni o del fenómeno de lo inexplicable. Te doy un tip, te doy como una especie de pista para lograr llegar a algún lugar. Uh-huh. En los años 90, un panteonero de un cementerio de Arequipa fue entrevistado por la revista Conozca Más. Uh-huh. ¿Ya? Y su relato decía lo siguiente: los platillos volantes entran al Camposanto para robar cadáveres. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que me escuchaste. Realmente ese tipo... Que los platillos volantes entraban al cementerio a robar cadáveres para hacer experimentos. Es un caso documentado. Uh-huh. Y que tú que estás en Perú, de pronto sería bueno que te pusieras en contacto con Rafael Mercado Benavente y le preguntes antecedentes al respecto a este caso, porque es un caso real. Son casos que han ocurrido en el Perú y que tampoco hay mucho investigador que le esté hincando el diente. Lo que pasa es que creo que muchos investigadores caen en aquello de que justamente es una de las motivaciones que a ti te hizo indagar más en lo que después desembocaría en tu libro El Gran Otro, y lo que también a José Antonio Caravaca le ha llevado por sus teorías de la distorsión y similares, o en el caso de Marcelino Requejo con su libro de Más allá de lo sobrenatural, ¿no? Que lo he tenido nuevamente no hace tanto en el programa. Esos casos que son injustamente desechados o ninguneados por el investigador promedio, ¿no? Que dice, o sea, supuestamente estamos todos embarcados dentro de la nave, nunca mejor dicho, de lo anómalo, y deberíamos al contrario disfrutar, motivarnos, casi entrar en un clímax intelectual cuando llegamos a estos casos que son más raros de lo común, donde ya no es, otra vez me ha vuelto a decir que vio una luz sobre su casa, se cree especial. Mira, el otro caso ha visto un platillo volante y no le pudo sacar foto, qué triste. No, pero de pronto decimos, ¿por qué no hay algo como esos antiguos casos de los 50, 60, ¿no? Que son clásicos porque ya no se repiten al parecer, y de pronto te aparece un caso de alta extrañeza, como lo que tú has contado del sepulturero en Arequipa, y dices, esto no puede estar pasando, ese tipo de, o sea, prejuzgas, ese tipo debe estar mintiendo, la información es errónea, y qué van a decir de mí si investigo este caso, que soy un tonto. No lo hago, ese caso nunca existió, sigamos hablando de lucecitas en el cielo, y después se quejan porque nadie investiga casos realmente impresionantes y de alta extrañeza, ¿no? Sí, por eso te digo que en el fondo la investigación OVNI no está en las lucecitas en el cielo,
ni en el objeto que fotografié, que parece una mosca frente al lente o un insecto grabado con cámara infrarroja. Creo yo que el corazón de los casos está justamente en estos relatos de alta extrañeza. Es ahí donde uno debe investigar. Exactamente. Así es, Freddy, coincido plenamente contigo. Y quiero agradecerte por haber estado aquí en el programa. Bueno, amigos, ha sido Freddy Alexis desde Chile, porque ya no está en Estados Unidos, ahora nuevamente está en Chile, comentándonos. Primero empezamos hablando de la Virgen María, qué podría esconderse detrás de las apariciones marianas, en realidad, y más específicamente de Fátima, no de la figura de la Virgen María como tal, que es un tema plenamente religioso y lo respetamos, sino de las apariciones tenidas por marianas, especialmente la Virgen de Fátima, y hemos ido discurriendo por tantos temas igual o más de interesantes, como no puede ser de otra manera en una conversación sobre misterios y anomalías. Muchas gracias, Freddy. ¿Algo que quisieras agregar? No, nada, solamente agradecerte a ti, agradecerle a la gente de tu programa que me regalen unos minutos para conversar de esto que es tan interesante y disponible para cuando tú necesites conversar conmigo. Excelente, Freddy. Muchas gracias, y nosotros ya vamos con lo último de Misterios al Anochecer para este fin de semana.